Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En Colombia tenemos una historia larga con las interceptaciones telefónicas. Este tema ha sido tan recurrente que incluso nos inventamos un término para evitar esas 11 sílabas de las palabras interceptaciones telefónicas, y con una economía del lenguaje criollo hablamos entonces de chuzadas. Vuelvo a la historia larga de las chuzadas, que han sido determinantes en puntos claves de la historia política del país desde los años 90, porque antes de llamarse chuzadas se llamaron narcocassettes, los memorables narcocassettes que casi dan al traste con la presidencia de Ernesto Samper, los narcocassettes que de alguna manera le dieron la presidencia después, junto con el reloj a tiro fijo, a Andrés Pastrana, los narcocassettes que nos dieron las voces de Alberto Giraldo y Miguel Rodríguez Orejuela. El hombre está urgido de dinero. ¿Quién? Pues el hombre. ¿Eduardo? Sí. Sí, nosotros ya él nos mandó un emisario. Ah, bueno. Sí. ¿Pero es el mismo que yo conozco? Sí. La realidad es que necesitan 5.000 millones. De los cuales tienen conseguido 2. Necesitan 3. ¿Viste? Eso lo sabe. Sí, eso está definido. Unos años después, las chuzadas volvieron a darle un sobresalto histórico al país. De hecho, fueron al menos 2 sobresaltos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Uno en el que los colombianos nos sorprendimos por la manera como nuestro presidente, en público vehemente pero nunca grosero, hablaba por teléfono desde la casa de Nariño cuando estaba bravo. A ver, Mechudo. Presidente, ¿qué me cuenta? Quiero decirle que estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Yo no dejo arrimar gente aquí que venga a buscar caminos de corrupción. Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Yo nunca he hecho eso, por favor. Entonces aparezca donde el fiscal a aclararle eso. Porque es que lo están señalando a usted de que usted fue a pedirle una plata a unos bandidos que para excluirlos de extradición. Pero más allá de lo anecdótico, durante la época de Uribe también salieron a la luz las chuzadas del DAS, tal vez el incidente que más golpeó la confianza, la credibilidad hacia el gobierno de Uribe en Colombia y afuera, cuando se supo que desde la Agencia de Inteligencia del Estado se habían interceptado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas y a políticos de la oposición. Por estos hechos fueron condenadas más de 20 personas, incluyendo a la exdirectora del DAS de ese entonces, María del Pilar Hurtado, y al entonces secretario de la presidencia de Uribe, Bernardo Moreno. Las chuzadas que no fueron, los montajes de chuzadas, como los del hacker Sepúlveda en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, volvieron a darle un giro a la historia política del país cuando afectaron la candidatura de Oscar Iván Zuluaga. Y durante Santos, las chuzadas legales pero filtradas a los medios también tocaron al expresidente sin que hasta ahora haya pasado nada. ¿Y sabe qué voy a hacer? Lo que no ha hecho este hijo de puta gobierno, defender a su presidente como si fuera Camilo Granada. ¿Quién hijo de puta se ha salido a defender a su presidente? Roberto, no sé que nadie, pero yo le estoy llamando, yo no le estoy llamando a recriminar ni nada, Roberto, de verdad. Salgo a las 7, prepárese. Bueno, señor. Prepárese, soy independiente, hago lo que me la hijo de puta gana. Y me voy a defender porque me tienen culiado. Y ahora vuelven las interceptaciones telefónicas más de 30 años después de los narcocassettes a sacudir al país. En perspectiva, estos hechos, los de ahora, son menos graves que los del DAS o los del cartel de Cali, pero ahora involucran a empresas, a políticos y a policías y militares retirados, en lo que parece ya una democratización de las chuzadas, que no son solo para los poderosos en Colombia, sino también para cazar infidelidades, robos de mercancía y hasta disputas sindicales. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar sobre el más reciente episodio de chuzadas, sin duda no será el último en la historia colombiana, me acompaña esta noche Carolina Botero, es abogada, es directora de la Fundación Carisma. Carolina, bienvenida. ¿Qué hace Carisma? Carisma es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la intersección entre derecho y tecnología con una visión de derechos humanos. Julián Quintana fue director del Cuerpo Técnico de Investigación, un cuerpo de policía judicial adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Es ahora decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán, abogado litigante. Julián, bienvenido.
Buenas noches, gracias por la invitación y a todos los televidentes. Ojalá tengamos un debate muy productivo. Eso sí es el CTI, es Cuerpo de Policía Judicial. Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General. Son como el CSI. El algo CSI así, criollo. Algo así. Luis Ernesto Gómez fue viceministro de Trabajo, fue viceministro del Interior, fue del Partido Liberal y es ahora activista político. Activista, consultor. Muy bien. Activista, consultor. Autor del libro Googlecracia, de cómo la tecnología había cambiado la democracia, la tecnología que también cambió las relaciones personales, las relaciones políticas y todo lo demás. Luis Ernesto, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues qué bueno compartir con personas que conocen de primera mano la interceptación. Afortunadamente en el ejercicio de funciones estatales, legal. interceptaciones legales, hay que aclarar, y alguien que entienda también cómo hoy realmente el Estado enfrenta grandes desafíos de regulación, no solo en materia de interceptaciones y lo que implica el avance tecnológico, sino en muchos temas donde la tecnología ha cambiado la forma de hacer muchas cosas y el Estado obviamente está unos 10, 15 años rezagado. A ver, entonces yo creo que nos ocupemos un poquito acerca de cuál es el esquema actual, qué es lo que está pasando, por qué está el general retirado Humberto Guatibonza esta noche en una celda de la Fiscalía, privado de su libertad. Esto dijo la vicefiscal María Paulina Rivera acerca de los cargos y los problemas de fondo alrededor de esta red de chuzadas. Sin duda es un vergonzoso episodio que pone a prueba el Estado de Derecho, las libertades fundamentales de las personas, pero sobre todo un gravísimo atentado contra la intimidad de nuestros conciudadanos. Un gravísimo atentado a la intimidad de nuestros conciudadanos, María Paulina Riveros, la vicefiscal, y ese es tal vez el fondo acá. No tanto el intríngulis político, aunque algo hay de eso, porque hay un senador de la República que ha sido mencionado, ni siquiera imputado, lo que está acá. A ver, y voy a saltar de una al esquema para ver si salimos rápido de esto. Entonces, este esquema de chuzadas arranca con exoficiales del Ejército y de la Policía Nacional. Y son los siguientes. Arranca con la compañía JHS, que son las siglas del señor Jorge Salinas, el coronel retirado del Ejército, que es experto en inteligencia. Él se asoció con otras personas que también están capturadas, como el coronel Carlos Pérez, que fue su socio, fue exfuncionario de la alcaldía de Ipiales, y con el mayor Luis Mesías, que es coordinador nacional de proyectos de JHS, que era una compañía que vendía productos de seguridad, consultorías en seguridad. Además de esto, la Fiscalía sostiene a través de filtraciones, porque esto todo se ha filtrado, no hay todavía, conocemos un documento oficial, involucrados un señor que se llama Julián Villarraga, que es el encargado de la logística de las interceptaciones, y María Pinzón, que es la supuesta hacker que tenía una oficina en el sur de Colombia, que había sido funcionaria del Ministerio de las Telecomunicaciones, que era la supuesta, la genio detrás de todo este esquema. Es común, Julián, que los exoficiales de las Fuerzas Armadas que se dedican a temas de inteligencia se vuelvan consultores de seguridad en estos servicios que están como, no sé, en un lugar como gris. Bueno, primero que todo, este es un problema que el Estado y las autoridades han lidiado hace mucho tiempo. Para los que hemos desarrollado investigaciones en este sentido, pues sabemos que no es algo nuevo. Siempre yo he dicho que existe una delgada línea entre el bien y el mal, y sobre todo en temas de inteligencia e investigación criminal, porque las cosas se pueden hacer bien dentro de un Estado social de derecho, ¿sí?, como lo faculta la Constitución, pero hay personas que por ganar un poco más de dinero se dedican a actividades no lícitas aprovechando esos conocimientos adquiridos cuando perteneció a la fuerza o a entidades de policía judicial. Tienen contactos, tienen acceso a mecanismos remotos de interceptación, equipos móviles que se venden en el mercado negro, y cuando yo fui su funcionario puedo decirles por encima que sí, tuvimos muchas investigaciones donde funcionarios, no solamente de la fuerza pública, del DAS y también del mismo CTI, se dedicaban a esas actividades ilícitas. Entonces no es algo ajeno
a Colombia no es algo nuevo, pero yo creo que a medida que avanza la tecnología somos más vulnerables frente al control de las interceptaciones de las personas. Y entonces salto a cuáles son los enlaces del ex coronel, el coronel retirado Salinas, y aquí entra Humberto Guatibonza, que era obviamente un policía muy conocido, que muy reputado. Muy reputado. Habló bien del uribismo y Petro. O sea, estuvo en el empalme. En el empalme estuvo incluso considerado para ser director de inteligencia. Que los dos hablen bien de... no, por eso, paradójicamente, y también Gustavo Petro, quien fue alcalde con él como director de la Policía de Bogotá, también se expresaba en los mejores términos de... Y entonces lo que dicen es que Salinas se acercó a Humberto Guatibonza y se acercó porque Guatibonza también tenía una firma de consultoría y Guatibonza a su vez se relacionó con estos dos hombres que aquí son claves, Juan Carlos Madero y Carlos Arenas. Estos eran los que traían los clientes que venían a esta firma a pagar básicamente para que chuzaran a alguien más. Juan Carlos Madero es supuestamente, él está prófugo, el relacionista que trajo a la cuenta del senador Armando Benedetti, que es uno de los enredados en este caso, y Carlos Salinas era alguien que había trabajado para la policía... Carlos Arenas, perdón, que había trabajado para la Policía Nacional. Y lo que cuentan, Carolina, es que todo esto lo conoce la Fiscalía colombiana porque Guatibonza y Salinas se van a Ecuador a ofrecerle los servicios a los fiscales ecuatorianos, a decirles nosotros podemos chuzarle el teléfono a Guacho cuando estaba todo el rollo de los periodistas que estaban secuestrados, y los ecuatorianos dijeron, ¿cómo así? Estos señores, ¿cómo así que están ofreciendo chuzadas? Y le dijeron a la Fiscalía colombiana. Pero además demostraron, aparentemente por lo que dice Semana, mostraron reportes de inteligencia donde pues daban a entender que efectivamente tenían el poder para lo que estaban ofreciendo. A mí me parece que al menos de ese punto lo interesante es que no continuó la cadena que podría continuar de la ilegalidad, digamos, sino que los ecuatorianos se dan cuenta de que hay un problema y se lo cuentan a la Fiscalía colombiana, y la Fiscalía no cae, digamos, en manos de fiscales o de algunos funcionarios corruptos, sino que hacen la investigación. De hecho, la cruzan contra otra que había corrupción en la frontera y lo avanzan. Eso me parece que habría que resaltarlo frente a un problema que puede ser bastante generalizado, porque la tecnología lo permite. En este caso, al menos, ahí paró la cadena y se investigó. Y entonces a continuación les voy a decir quiénes son los clientes que supuestamente, que presuntamente accedieron a estos servicios y quiénes son las víctimas. Todos estos datos, cójanlos con una pizca de sal. Es decir, esto todo ha sido filtrado por la Fiscalía y la Fiscalía generalmente filtra con intereses, a veces filtra sin tener realmente ningún sustento detrás en las investigaciones. Entonces toda esta gente puede terminar untada sin realmente haber estado ahí. Ahí está Avianca, está Incauca, está PepsiCo, está Servientrega y está el senador Armando Benedetti. Y las víctimas, que de nuevo les digo, cójanlo con algo de escepticismo, esto todavía es un caso que acaba de empezar, es supuestamente el fiscal general y su esposa, a quienes digamos que dicen ellos, les dieron el número del fiscal, pero los hackers dijeron que no lo iban a hacer, se arrepintieron y no lo hicieron. Está el abogado del expresidente Uribe, Jaime Lombana, y su hijo. Está el otro abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados. Están los involucrados en el caso del Fondo Premium, incluyendo el abogado que es Iván Cancino, y están los empleados de algunas empresas, y ahí están también los sindicalistas de ACDAC, y una cantidad de gente. Luis Ernesto, entonces aquí tenemos una cantidad de nombres, no muchas certezas todavía. Pues mira, yo lo que arrancaría retomando esa frase o esa idea que planteaste en el monólogo, y es la democratización de las chuzadas. Realmente los primeros ejemplos de la tecnología que se requería en los años 90 para interceptar unas llamadas, incluso la tecnología que adquirió el gobierno colombiano con gran esfuerzo y cooperación con los Estados Unidos en la época de persecución, digamos, y el bloque de búsqueda y de tratar de dar con los capos de los carteles, era una tecnología donde realmente a eso solo tenían acceso o los más poderosos o los más ricos. Hoy está absolutamente democratizado, y de pronto Julián, que conoce mucho más de este tema, podrá profundizar en la tecnología. Hoy es absolutamente asequible en el mercado negro tecnología para interceptar. Yo recuerdo con algo de humor
las declaraciones del expresidente Uribe diciendo que las interceptaciones habían sido, o la grabación había sido con dispositivos del MI6, que tenían que traer a James Bond cuando ese esfero, digamos, para hacer una grabación o un reloj para hacer una grabación se consigue incluso en los aviones. Hoy uno en el duty free puede comprar un esfero. Es decir, hoy la tecnología permite que las interceptaciones se hagan a todo nivel. Y eso tiene una enorme gravedad porque evidentemente, digamos, si lo utilizan de pronto para un lío de faldas, que habrá, y también en los testimonios había alguna idea de que algunos clientes estaban buscando ver su pareja le era infiel, pero cuando se trata de que esto se utiliza para perseguir a un grupo político, como pasó en los Estados Unidos con el Watergate, que era el presidente, pero aquí hemos visto que un grupo político puede estar interceptando al otro. Claro. Cuando ya no son los estados nada más los que cuando se trata de una empresa, si llegase a ser verdad, de una empresa chuzando a su sindicato en el marco de una negociación, digamos, estamos hablando que esa ubicuidad de la tecnología, ese fácil acceso a la tecnología está abriendo unas posibilidades desastrosas para garantizar un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución en el artículo 15. Y entonces vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de cómo se chuza en Colombia, quién puede chuzar, qué puede chuzar. Hay leyes al respecto, hay todavía, entiendo, unos espacios bastante grises y además hoy hay varios dispositivos que le pueden chuzar a uno. Además del teléfono está el computador, está el teléfono fijo, aunque creo que ya nadie chuza teléfonos fijos. Mueve la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:21 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden opinar en Twitter con nuestro hashtag francamente, a nuestro Twitter @zonafranca, o pueden escribirnos a francamente@gmail.com. Estamos hablando de chuzadas en Colombia, cómo se chuza en este país. Entonces, usted hablábamos antes de la pausa, ¿cómo se chuzaba antes? Bueno, digamos que el término chuzadas se asimila a algo ilegal, ¿no? Tal vez hablemos de monitoreo de comunicaciones, que es más técnico y está más afín con los fines de la ley. La época del cable, donde chuzaban cables, porque en esa época era con cables la telefonía. Recuerdo mucho que en las épocas del CTI, años 1998, la interceptación se hacía con una grabadora portátil. Entonces iba el funcionario del CTI con una orden de un fiscal, obviamente, y ponía allí la grabadora en las cajas de la ETV de ese tiempo. En la calle y ponía a grabar. Esa era la tecnología de punta que tenía Colombia en el año 1998. Posteriormente, ya con la ayuda de embajadas y de otros países y pues el surgimiento de la telefonía móvil, comenzamos a obtener otra tecnología que nos ayuda a monitorear los celulares. Por eso cada día entraron más en desuso los teléfonos fijos. Entonces llega a Colombia unas plataformas súper interesantes que permitían en principio solamente interceptar voz, no datos. Hoy en día las plataformas incluso permiten también interceptar datos, es decir, lo que uno puede ver en internet en su celular se puede monitorear. Eso con apoyo de la tecnología. Y entonces esto se hace hoy desde una sala que se llama Esperanza. Entiendo yo. Esperanza es el sistema que tiene varias salas. Hablaban de 20, pero ya tuvieron que cerrar al menos la Gris, que era una donde estaba monitoreada por inteligencia militar y es a raíz de unos problemas que tuvieron con la Fiscalía, tuvieron que cerrarla. Pero a esa se le sumó Puma, que es una tecnología mucho más avanzada. Y también hay un sistema que Privacy International, una ONG británica que ha estado haciendo análisis, llama es el sistema en la sombra, que es de la DIPOL, que se llama DISG, algo así, que también existe, pero se sabe muy poco sobre Pero a ver, pínteme esto, ¿cómo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cómo es? ¿Alguien se sienta ahí a escuchar en directo cuando están llamando o todo eso lo graba? Estamos hablando de los sistemas de interceptación selectiva y en ese caso tienen que enviarle... Esa es la imagen que quería ver. Tienen que enviarle al operador, el fiscal le envía al operador la lista o el número que quieren interceptar y el operador tiene que abrir, digamos, la llave para conectarlo con Esperanza o con Puma y en una sala de monitoreo hay un funcionario que puede monitorear y la graba y hace todo. Si ustedes me permiten, complemento lo que tú señalabas.
En Colombia hay dos maneras de interceptar legalmente, ¿no? Sí. Una es la que se hace en el ámbito judicial, ¿sí? Con fines de elementos probatorios, y el otro con elementos de seguridad del Estado. Las dos son legítimas. En la primera se hace con fundamento de la orden de un fiscal y en la segunda con fundamento a una ponderación de seguridad nacional. ¿Es legítimo? Es legítimo. Aquí lo que se cuestiona son los fines. Pero paralelamente hay una forma de interceptar que es ilegal y merece el reproche penal, y son ese grupo de organizaciones criminales que se dedican a comprar equipos en el mercado negro y a chuzar a todo el mundo. Eso sí es ilegal, pero el monitoreo tiene unos límites y eso es importante Y tenerlo hablemos claro. de esos límites. Entonces, está la orden judicial para un caso que tiene que pasar, digamos, por un proceso judicial donde alguien es sospechoso de un delito, digamos, y están los casos de seguridad nacional. ¿En los casos de seguridad nacional hay intervención también de un juez? No, la intervención la hace la inteligencia, sea militar o de la Policía Nacional. Todas las fuerzas tienen también sus salas de inteligencia y lo pueden hacer, pero solamente con fines de seguridad. Y esa información no puede ser utilizada bajo ningún contexto. Y de ahí, Pero así va a usar. de ahí lo delicado también, Daniel, y es una reflexión que debemos hacer todos, y es que la rama judicial y el ente investigador permanentemente filtre o aparezcan grabaciones de investigaciones en curso. Básicamente le está poniendo a todos los colombianos a opinar si lo que está diciendo ahí es cierto o malo, si el tipo es torcido. Si... A ver, y esto sucede en los casos de más alto perfil. Sucede permanentemente. Y digamos, como el objetivo de la justicia es hacer justicia, pues muchas veces cuando la discusión se da en el marco de opinión pública y además cuando el país conoce solo una parte de la investigación porque se filtran fragmentos de las grabaciones, yo creo que esto es un llamado para que absolutamente haya más conciencia sobre qué implicaciones tiene filtrar grabaciones que fueron obtenidas legalmente, aparentemente, porque si está en el marco del aparato del Estado y en las facultades que otorga la ley y la Constitución esa interceptación, pues el debido proceso debería sugerir que solo hasta que concluya la investigación y hasta que se concluya que la persona es culpable, claro, pues debería el país conocer. ¿Qué pero ha pasado? fíjese que no ha pasado, ni en el con caso, muchas ocasiones ni desde los narcocassettes no, de por eso los no ha sido el que caso. nos filtró pero debería un señor ser, que fue candidato a la presidencia. simplemente porque en Colombia tenemos afortunadamente un debido proceso y se debe garantizar el principio de inocencia, y hemos visto que incluso filtraciones que ha hecho la Fiscalía, un caso muy recordado de la supuesta nariz de Sigilfredo López, donde todo el país condenó a Sigilfredo López, el exdiputado del Valle, secuestrado por las FARC, y lo condenó como un cómplice. Finalmente se demostró que era una salida en falso, pero el daño al buen nombre ya está hecho. ¿Usted qué piensa de las filtraciones judiciales? Hombre, que quien estuvo del lado donde, yo no quiero justificar de pronto los errores que ha tenido la Fiscalía, pero quiero que el televidente sea consciente que a veces es muy difícil controlar 27.000 funcionarios. Yo creo que se tiene que ser más riguroso en la cadena de custodia, porque estoy seguro que ningún fiscal general de la Nación va a dar la orden de que se filtre una comunicación. Pero cuando hay algunos intereses... No, y lo estoy hablando sinceramente, porque además es una actividad ilícita e ilegal, porque es una reserva del sumario. Ahora, hay diferentes etapas en el proceso. El pecado muchas veces del proceso judicial es que, como estamos anticipando la responsabilidad en las medidas de aseguramiento cuando se debate la libertad, desde el primer momento estamos filtrando las interceptaciones en las audiencias. Y allí no se habla nada de responsabilidad, simplemente si el señor se va a fugar, si puede destruir las pruebas, pero se necesita. Pero ¿cómo me va a decir que los fiscales no filtran? Si filtran hasta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo sabemos todas las pruebas? Se lo está diciendo un periodista, él es el otro lado de la fuente, todas las pruebas de Juan Guillermo Monsalve, las grabaciones de Juan Guillermo Monsalve en el caso de más alto perfil en toda la justicia colombiana, que es la investigación de manipulación de testigos de Álvaro Uribe, incluso a la Corte Suprema, las conversaciones de Roberto Prieto que yo ponía ahí al principio. Y se los digo por la experiencia, muchas veces cuando teníamos investigaciones sensibles y se filtraban comunicaciones e información, nosotros decíamos, ¿de dónde salió esto? Es que es imposible, ¿cómo lo están filtrando? Ajá. Y eso entonces nos hacía replantear cómo manejamos la cadena de custodia, los funcionarios que teníamos, la confianza, someterlos a polígrafo. No es nada fácil. Yo no estoy justificando las filtraciones.
Lo que estoy diciendo es que es muy difícil controlar 27.000 funcionarios pero si hay para que no den información. sí hay unas coincidencias con casos de alta sensibilidad, digamos, en la opinión nacional, que es justo ahí. Yo no he escuchado muchas filtraciones del caso digamos, de una delincuente en la calle que está en un proceso ordinario. Digamos, las filtraciones están relacionadas a los grandes casos, digamos, de impacto nacional y de opinión nacional, y por eso, pues sin tener ninguna prueba, pero aquí tenemos el otro lado de la comunicación, que es el periodismo que recibe la filtración. Pues yo creo que definitivamente es un poco ingenuo pensar que es solo errores involuntarios de la cadena de custodia. El periodista filtra sabiendo que no tiene toda la información y que hay una fuente y lo presenta interesada. además, claro, y lo presenta con la debida responsabilidad y el equilibrio. Debería. Y en ese mismo debate podríamos entrar también a hablar sobre la ética del periodista, ¿no? Cuando recibe una interceptación y que sabe por su fundamentación académica de la universidad que puede desequilibrar el proceso y dañar la objetividad de un juez, tiene allí entonces la decisión de decir, mejor no la filtro que la para filtre proteger otro el debido proceso. No, pero o más bien triunfa el tema de la chiva y la noticia. Muy difícil pedirle eso. Es muy difícil pedirle a los periodistas. Muy difícil. La ley le aplica a los funcionarios, ahí es pero a los periodistas. Y espérese, me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Chuzadas en Colombia, interceptaciones legales e ilegales. ¿Cuándo se pueden hacer, cuándo no se pueden hacer y cuándo casi siempre se filtran? Ya regresamos. Saludos a la gente que nos está viendo por Periscope de Twitter, nos pueden ver también en directo por redmas.com.co. Los programas, otra vez, después del programa están en YouTube al día siguiente, ahí pueden encontrar todos nuestros programas de Zona Franca. Estamos hablando de interceptaciones ilegales, de chuzadas. Hablábamos de las chuzadas legales por orden judicial en casos de delitos. También hay chuzadas o interceptaciones que puede hacer el Estado, Marcela, por interés de seguridad nacional en los casos. Pero entonces ahí explíqueme, ¿quién da esas autorizaciones, ya que no hay jueces, no interviene en la rama judicial? ¿Y qué tipo de abusos o libertades se pueden tomar en un país que tiene tantos intereses de seguridad nacional como Colombia? De hecho, en inteligencia, y me corregirá el doctor, hay dos fórmulas, está la interceptación de comunicaciones y está el monitoreo del espectro también, que es lo que autoriza la ley de inteligencia, y lo hacen directamente la inteligencia, y yo sí estoy en desacuerdo. A nivel internacional debería existir también una autorización judicial para eso. De hecho, parte del problema que tenemos en el sistema legal colombiano es que la inteligencia no tiene control en temas de interceptación de comunicaciones. Los controles que tienen son internos, son secretos por tema de seguridad nacional, pero eso también a nivel internacional, por estándares internacionales, debería ser mucho más abierto. Esencialmente tiene tres tipos de controles. Tiene, dos. La comisión de seguimiento a la ley de inteligencia, que a día de hoy ni siquiera funciona porque tiene cualquier cantidad de problemas y no funciona, que sería la única que podría, una sola vez ha tenido una sesión, pero no tiene ni siquiera, se demoraron los 4 años del gobierno pasado tratando de crear el clearance de inteligencia para los propios congresistas que eran parte de la comisión, o sea, no funciona. Y los otros controles que ha funcionado alguna vez es la Contraloría, precisamente haciendo análisis a contratos, porque hay una diferencia que tú decías, la diferencia como que ha generado la tecnología. Una de las diferencias más grandes que ha generado la tecnología es que en la época de James Bond la inteligencia la hacían los agentes. Hoy en día la hacen privados, porque son los que te venden los equipos, las tecnologías, son los que operan. Por ejemplo, hacer interceptación de comunicaciones sin los operadores, que todos son privados, sería imposible. Entonces hay una privatización del sistema que haría que el control que hace Contraloría o que hace cualquiera a través de contratos debiera ser muy fuerte. Pero en inteligencia son oscuros. Y de hecho usted decía que son los británicos los que tienen o los que operan la plataforma Esperanza. Usted lo dijo. Pero hay agencias especializadas que apoyan a Colombia en el monitoreo.
Pero entonces lo dijo, no lo dije yo ni lo dijo usted, lo dijo Álvaro Uribe Vélez. Dame el de MI5, el tweet de Uribe. Sí, entonces él en ese momento se equivocó, pero cuando estábamos hablando precisamente del caso de la Corte Suprema de Justicia, hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI5, es MI6 en realidad, él después corrigió, amigos de Juan Manuel Santos, autoridades extranjeras en una treta en mi contra. Entonces, ¿cómo así que nuestra plataforma de Esperanza funciona? Para utilizar los términos de Carolina, en la época de James Bond, que todavía para el presidente Álvaro Uribe está absolutamente vigente, en la época de James Bond la tecnología la desarrollaba Q, que era el viejito sabio que le traía todos los dispositivos interesantes a James Bond para sus hazañas, y hoy lo hacen empresas privadas. Entonces tenemos de verdad un desafío enorme donde esas empresas privadas comercializan los productos no solo a las agencias del Estado, sino lo comercializan de manera Pero amplia. venga, pero usted se ríe de Uribe y del comentario de MI5 o MI6, pero ahí hay algo detrás. James Bond está apoyando a la oposición colombiana. Mire, o sea, de verdad. cualquier agencia Si eso no es gracioso, seria, Pacheco, que tenga un potencial interesante y una capacidad también muy interesante, puede incluso interceptar comunicaciones en el país que se le dé la gana. Claro, no Sí, tiene porque que estar eso en es la alianza con el inteligencia. expresidente Santos. Y precisamente cuando uno habla de seguridad nacional, pues es monitorear otros países, ¿sí? El gran inconveniente es cuando uno, como Estado, utiliza mal esas herramientas. Yo creo que hay que capacitar mucho a los funcionarios colombianos en el tema de inteligencia, porque para nosotros es un tema nuevo y que hasta ahora está haciendo evolución en el tema legislativo, cultural, tecnológico. Y fíjese usted que hasta hace 4 años no teníamos ley de inteligencia. Es decir, no teníamos una frontera entre qué era lo bueno y qué era lo malo. Hoy por lo menos tenemos, ¿sí?, un parámetro para decidir, pero hasta hace 4 años. El problema es que los escándalos de las chuzadas es cuando no es porque haya una ley, sino porque siempre se vuelve la ley. O sea, los escándalos de las chuzadas del DAS era porque el Estado utilizaba el aparato de inteligencia para interceptar magistrados de la Corte, para interceptar digamos, a miembros de partidos políticos opositores. Y digamos que a pesar de que efectivamente necesitamos una normativa que esté a tono con las posibilidades tecnológicas de hoy, ahí hay una discusión fundamental de derechos. Y ese equilibrio que se empezó a trastocar después del ataque a las Torres Gemelas hace algunos años, que se convirtió, digamos, en leyes de seguridad nacional donde la intimidad y la posibilidad de tener un Estado que vigilaba permanentemente a sus ciudadanos a través de todos los mecanismos se justificaba ante la preocupación de un acto terrorista. Tuvo también aquí en Colombia su versión. De hecho, el artículo 15 de la Constitución, que es el que habla y defiende la intimidad, digamos, y el derecho a la intimidad y al buen nombre, fue modificado en el año 2003 con una enmienda constitucional buscando también ampliar, digamos, el espectro de lo que se podía hacer en interceptaciones. Ampliar el espectro siempre argumentando defensa nacional. Entonces, y la Corte lo declaró inexequible. Lo importante es que la Corte lo declaró inexequible porque ese equilibrio entre derecho a la intimidad y la seguridad nacional no se puede perder. Claro, pero hay varias cosas. En Colombia ni siquiera está definido qué es seguridad nacional, con lo cual cada rato nos jalan lo que sea hacia seguridad nacional. Y segundo, para quienes creen que todo se justifica porque el terrorismo, lo que sea, todo se justifica y la inteligencia es como lo que nos va a salvar, empiezan a aparecer escándalos pero es que cada mes, o sea, al año tenemos más o menos 3 escándalos que nos recuerdan que hay un problema muy grande en tener un poder tan importante como el de la interceptación de comunicaciones sin controles y sin algún tipo de mecanismo que permita evitar esos abusos, porque la realidad es que son abusos. Y pero entonces, en el caso en el caso concreto que nos ocupa, me parece muy importante lo que tú dices al principio, y es, hay funcionarios que fueron funcionarios que crearon como funcionarios una red de apoyo. O sea, ¿qué ley va a evitar que una persona salga y se siga hablando con sus amigos, haga un... Eso es absolutamente ilegal. Pacheco, y eso no se va a evitar con ley. Pero en el caso de ahora estamos hablando de funcionarios que utilizan las capacidades del Estado para hacer interceptaciones ilegales. No. Sí, claro que sí. En este caso, estamos hablando de gente que sacaba de la sala de Esperanza. Parte de lo que desvela Semana era más de 800 líneas a través de las sábanas. Para pedir una sábana
Eso es... ¿Qué es una sábana? Eso son los datos y metadatos de comunicaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones, Claro, Telefónica. La que le llega a uno a final del mes con todos los números que marcó. Más o menos, porque eso es lo que les puede pedir el Estado a ellos. Ellos guardan nuestros datos y cuando el Estado se los pide se los tienen que entregar. Entonces, eso lo llaman sábana porque son un montón de datos. Todo lo que pueden decir de un número. Entonces, la hora que llamó, de dónde a dónde, un montón de datos. Y eso son sábanas. ¿Y esa la entrega? Y eso, para obtenerlo, o hay una corrupción dentro de la empresa o alguien pidió mal. Y de hecho, lo que mencionaba Semana es que, por ejemplo, falsifican órdenes de fiscal, o falsifica como firmándola, pero también una orden legítima de un fiscal le cambian el número. Pero entonces, aquí tenemos claridad de que estas interceptaciones, supuestas interceptaciones que hicieron estos oficiales retirados, se hicieron con la plataforma del Estado, se hicieron a través de equipos que compraron en el mercado negro, que hacía la hacker que estaba en Ipiales. ¿Usted qué entiende hasta ahora? ¿O todas las anteriores? Lo que hemos visto en medios de comunicación, no se utilizó la plataforma Esperanza, sino equipos que se venden en el mercado negro para hacer monitoreo. Ahora, el tema del hacking... Pero usted WhatsApp lo puede abrir con WhatsApp. ¿Qué tan fácil es de interceptar WhatsApp? Para el Estado ha sido muy difícil obtener datos del WhatsApp. Para los delincuentes es más fácil lo que usted cree. Es muy fácil. Usted se va a un Ilagua allá y cualquier delincuente le dice, ¿quiere espiar a su mujer infiel? Venga para acá, pase 5.000 pesitos y yo le ayudo. Y es muy fácil, porque la tecnología abre esos espacios, que todo sea más fácil, todo sea más rápido. Y le quiero decir algo para complementar lo que tú decías. Claro que la plataforma Esperanza se puede utilizar para interceptaciones ilegales. Existieron muchos casos donde la misma policía judicial hacía informes que contenían información que no era verdadera y metían números diciendo que era un terrorista cuando realmente era un activista político o incluso su propia mujer o amigos. La interceptaban y ellos mismos eran los que escuchaban y le decían al fiscal, no escuchamos absolutamente nada, aquí no pasó nada. Y nadie se enteraba que era una interceptación ilegal utilizando la plataforma Esperanza. Pero en este caso, que hoy estamos debatiendo en el país, efectivamente son de organizaciones que tienen un músculo tecnológico grandísimo que les permite llegar a la intimidad de las personas. Yo quisiera una reflexión. Estos señores fueron descubiertos porque estaban convencidos de que estaban haciendo algo tan correcto, aparentemente que se lo ofrecen a un Estado vecino. O sea, los señores son descubiertos porque le ofrecen servicios en el marco legal de la comercialización de sus servicios a un país. Ahí yo creo que hay una claridad de qué tan gris está siendo hoy el marco en el cual se están haciendo las interceptaciones desde lo legal, porque estas personas venían de trabajar en esas actividades en lo legal y aparentemente consideran que allí no se está vulnerando ninguna ley y que se está incurriendo en un delito. Pero fíjese, son demasiado ingenuos o realmente esto está tan gris que tenemos una situación delicada. En el caso de Ecuador, y lo que tú dices es una actividad que a nivel de inteligencia no es ilegal. Es que la inteligencia se nutre por información de particulares y eso es lo que compran. Hay particulares que se dedican a obtener información de inteligencia de otros países y se la venden a otros gobiernos. El teléfono a Guacho. Claro, no fue conseguir información. Pero si un país aprueba ese tipo de labores de inteligencia, ¿será legal o ilegal? No sería ilegal para Ecuador comprar lo que le estaba vendiendo Guatibonza y Salinas, pero sí habría sido ilegal para Salinas y Guatibonza venderlo, ¿no? Claro. No, pero es que recordemos, además, o sea, ellos, el problema no es porque ellos le ofrecieron un servicio de interceptación de Guacho. El problema es que ellos, para demostrar la efectividad de sus servicios, empezaron a hablar de las interceptaciones que hacían con gran eficacia en Colombia y ahí es donde salió todo además esto. Información. Entonces, digamos, ahí está claro que ellos mismos no tenían, o son muy ingenuos o muy torpes, o no tenían claro dónde está la línea de la legalidad, dónde estaban. O sea, pero para defenderse el senador Armando Benedetti dijo que para chuzar al fiscal se necesitaba hacer una mezcla entre James Bond, Rambo y un imbécil. Es decir, porque era algo tan desfachatado y usted lo que está diciendo es, no, la desfachatez existe y está ahí. Pues digamos, eso casi que fue la forma como se enteró la Fiscalía colombiana es porque ellos estaban contando con bombos y platillos que habían hecho la tarea muy bien en Colombia y por eso le debían comprar servicios. Y estos son nuestros policías y soldados de inteligencia los que van a vender cosas ilegales a estados vecinos. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos con el tema de las chuzadas.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:50 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Juan Carlos Giraldo, el periodista judicial de Red Más, nos hace llegar esta noticia de última hora. El general retirado Humberto Guatibonza, Carlos Arenas y Julián Villarraga se han declarado inocentes, no culpables de los delitos, entre los cuales está concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo al sistema informativo, violación de datos personales e interceptación de datos informáticos. Se han declarado no culpables de estos delitos, están en la audiencia ahorita en la Fiscalía General de la Nación, todos tienen orden de captura. Por ese lado, la cosa avanza así, no es sorpresivo, pero hay que decir que se declaran no culpables. Hablábamos del WhatsApp y usted dice, no, es que le chusen a uno el WhatsApp es facilísimo, solamente es ir a Unilago. Y Marcela... Carolina. Carolina dice que no es así. No, el WhatsApp no se puede, hasta ahora, digamos, la encriptación que hizo Facebook en WhatsApp ha sido efectiva. Se habla de que hay vulnerabilidades en Telegram, pero hablan de que tanto WhatsApp como Signal es efectiva el cifrado. Porque Carolina, uno se mete y dice, esta conversación está encriptada. Tiene un avisito él y todo. Entonces, la señal va cifrada de un lugar a otro, pero cuando llega al celular, pues se despliega. Entonces, si su celular está comprometido, entonces pueden leer sus conversaciones. Sí. Pero no fue porque interceptaron la comunicación que tradicionalmente sería darle al cable, digámoslo así. La chuzada típica. La chuzada típica. No, es porque su celular está comprometido, por ejemplo, con un malware. Entonces sí pueden leer. Tanto es así que les decía yo, o sea, una llamada por WhatsApp va cifrada y ahí nadie puede escuchar porque va cifrada. Y como no quedó en el celular, se perdió. O sea, ahí no. Pero si es un mensaje, el mensaje te llega y si alguien tiene acceso a tu celular o le puso malware y te lo conecta, sí, entonces está comprometido. Pero no es que hayan chuzado WhatsApp, no es que hayan interceptado, es que te chuzaron fue el celular. Es decir, uno de los delitos que le imputaron a los oficiales retirados que están hoy privados de su libertad es utilización de software malicioso. ¿Podría ser entonces por ahí la cosa? Sí, claro. Es que, y ajustándonos a lo que tú dices que estás en toda la razón, lo que hacen es crear virus con el objetivo de poder espiar los celulares y crean a veces celulares espejos. Es decir, que mientras el delincuente tiene un celular y la persona está utilizando el suyo, puede rastrear todo lo que pasa a través de un celular. Sí. WhatsApp, Telegram, cualquier base de datos, puede identificarla. Pero también hay una modalidad de interceptar datos y es que muchas veces cuando las personas borran su información del celular, uno cree que no existe. Pues hay sistemas hoy en día que también se venden en mercados piratas que ayudan a volver a extraer esa información que estaba borrada, es decir, recuperarla para poder saber qué fue lo que borró la persona. O sea, entonces usted decía que la única técnica para asegurar la privacidad es... Yo sugeriría que todo el mundo se acostumbre en pleno siglo XXI a decir lo mismo en público y en privado. Asumir que todas sus conversaciones telefónicas son objeto o pueden ser fácilmente interceptables. No, pero eso sí es una renuncia al derecho a la privacidad. Pero entonces los periodistas, los abogados, defensores, y se lo recomiendo los especialmente. activistas políticos como usted. Y si no, por supuesto, pero es que es asumirlo con entonces es asumirlo con inteligencia. No, es que no está renunciando a la privacidad cuando asumes que es una realidad absolutamente indiscutible, que la ubicuidad de la tecnología para interceptar permitiría que en cualquier momento te intercepten. Y no estoy hablando de interceptaciones legales o que el Estado le está haciendo. Estoy hablando de que está demostrado que hasta para descubrir si estuviste poniéndole los cachos a tu esposo, están interceptando, entonces... Pero los defensores de derechos humanos... lo negamos porque... No, pero tenemos que seguir defendiendo que hay un espacio donde... Una cosa distinta es defender, y no dejaremos de defender el derecho a la intimidad y los derechos al buen nombre. Pero los periodistas, por ejemplo, asumir una realidad... Prefiero la reunión en el sauna desnudos y dejando el celular en la casa. Esa es una buena recomendación, una reunión en el sauna desnudos. Así no ingresa el esfero del MI6 de Uribe. Pues así no ingresa el reloj que grababa de Juan Guillermo Monsalve. James Bond, exacto. Pero entonces aquí yo creo que esta discusión de fondo sobre el derecho a la privacidad sí es
digamos, una conversación contemporánea porque la gente está regalando sus datos. La gente yo me imagino que el Facebook se ha convertido en una herramienta para los investigadores judiciales. Sin duda alguna, muy enorme, útil, ¿o no? muy útil, porque toda la gente sube los datos, su información, su vida privada, entonces es muy fácil saber en qué andan. Sitios en seguimiento, entonces dice, estoy en Cartagena y se toman la selfie. Pues el investigador está seguramente viendo esa foto. ¿Cómo fue Entonces los seguimientos cada día son más fáciles, conseguir información es mucho más sencilla por la falta de seguridad de las personas. Tienen herramientas sofisticadísimas que permiten hacer cruces muy sofisticados de diferentes, entonces pueden coger todas las redes y conectar gente y todo eso. Pues Daniel, hay que todos los usuarios tengan mucha conciencia. Aquellos servicios que son gratuitos, el producto es usted. Claro, es decir, si usted ingresa a Facebook y lo utiliza y eso es gratis, pues el producto es usted. Lo que están vendiendo son sus datos. Si usted utiliza Twitter todo el tiempo, el producto es usted. Claro, hay formas Twitter hace negocio no porque le cobra por ese servicio, sino porque está utilizando sus datos para hacer negocio. Entonces, eso no está mal. Eso es eso ha abierto posibilidades enormes de que servicios como, por ejemplo, Google, que tiene un enorme impacto sobre la productividad de todos los trabajadores en el mundo, sea totalmente gratuito, pues hay que tomar conciencia que ahí está poniendo cada uno de los usuarios, está poniendo a disposición de este mundo sus datos personales, está poniendo su ubicación, porque además los teléfonos inteligentes... Si usted no le dice a Google que usted no quiere que le sigan, le traqueen la ubicación, él le hace el seguimiento de donde usted ha estado en todo momento, pero usted puede mitigar esos impactos, ¿o no? O sea, o le toca uno meterse en un sauna desnudo y vivir allí porque pues, en tecnología estamos rodeados. Hay gente que puede salirse de Facebook, de Google y demás, pero hay otros que, por nuestro trabajo, por lo que sea, no podemos. Y se pueden mitigar, se puede entrar en configuración y cambiar muchas cosas para mitigar los efectos de un seguimiento tan grande. Y adicionalmente se puede pelear y conseguir cambios. O sea, lo de Cambridge Analytica le costó a Facebook. Pero por supuesto. Le acabó con Cambridge Analytica, por lo cual yo insisto Cambridge Analytica, que es la empresa que vendió con sede en Boston, datos de 50 millones de norteamericanos y que afectó con la eso campaña. Las elecciones de Estados Unidos. Entonces, esa entidad se acabó, murió. Facebook es tan grande y tan poderosa que no murió, pero ha tenido que hacer ajustes. Es decir, a la gente le importa su privacidad y empiezan a reclamarlas. Y por eso digo yo, puede que Facebook tenga el músculo y el poder para aguantar, pero una startup que esté empezando o empieza a pensar cómo proteger la privacidad de sus usuarios. Es de Facebook. Pero Carolina, el peligro justamente es que hoy no hay competencia a Facebook y no hay competencia a Google. Ese es el grave problema. Entonces, no se puede pretender que sea la solución la traiga una startup que logre llegar a esos niveles. El tema es que hoy estamos enfrentados a unos grandes grupos económicos que manejan la información del grueso de la humanidad y las reflexiones sobre regulación de ese tema son absolutamente Y ahí entonces la discusión deja de ser sobre la vigilancia, no deja de ser, pero deja de ser exclusivamente sobre la vigilancia estatal y sobre el poder de la vigilancia estatal y más bien el poder de estas multinacionales de la informática que tienen todos nuestros datos. Sin duda alguna. Y con la multiplicación del delito, muchas empresas ante el fracaso del Estado contra la lucha de la delincuencia prefieren a veces tomar medidas con sus propias manos, investigar y saber quién está cometiendo el delito y lo echan de la empresa y se ahorran un problema en vez de ir a las autoridades y hacerlo de una manera legal. Eso pasa mucho. Señores, se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, las llamadas de WhatsApp son la manera más segura de comunicarse. Si usted definitivamente no quiere ser interceptado, o los saunas en pelotos desnudos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.